Cuando se trabaja la moldería se trabaja en simétrico, que es exactamente igual, el lado derecho y el lado izquierdo son exactamente iguales, tanto en el delantero como en el posterior. Por eso se trabaja solo media parte del molde. Ejemplo, si vamos a trabajar el posterior, solo vamos a trabajar un lado del posterior. ¿Por qué? Porque ambos lados son exactamente iguales y lo mismo realizamos con el delantero. Vamos a hacer solo un lado, porque cuando lo cortemos en la tela se va a ver reflejado al lado siguiente. Diferente cuando tenemos asimetrías. ¿Qué es una asimetría? Cuando tenemos una prenda donde el lado derecho es diferente al lado izquierdo, como en este caso de esta falda. Tiene un corte que viene del lado derecho más ancho y en el lado izquierdo está más angosto. Lo mismo pasa con el posterior. Tenemos una asimetría. Entonces vamos a ver cómo realizar este molde. Para realizar la falda simétrica necesitamos en el delantero, necesitamos el básico del delantero. Este básico no lo voy a descaderar, quiero que este diseño no sea descaderado. Y vamos a realizar, como el diseño es asimétrico, necesitamos copiar todo este lado en dos partes. Entonces lo vamos a copiar al otro lado. Aquí vamos a tener la falda completa, lado derecho, lado izquierdo. Después de tener ya los dos lados, vamos a darle, ya tenemos aquí la modificación de la cintura, le vamos a dar una pretina de 5 centímetros, eso ya se lo copiamos al lado contrario, y le vamos a dar la forma del corte. Recordemos que al lado derecho va más corta, al lado izquierdo, el lado derecho más larga, al lado izquierdo más corta. Vamos a hacer la forma del bocado del bolsillo de la falda. Marcamos los dos lados de los bocados y vamos a marcar el trazo. Hay que tener en cuenta que del bolsillo en el lado derecho hacia abajo la parte es más ancha que en el lado izquierdo. Esas medidas son a ojo. Debo de empezar a realizar las medidas. Aquí me van a quedar iguales. Entonces tengo que empezar a dar una medida más larga y una medida más corta, teniendo en cuenta el diseño que debo de realizar. Después de tener trazado la línea, van a marcar el sobrepuesto que lleva. Después de esto cortamos, aumentamos costuras y vamos a sacar la forma del bolsillo. Después de cortar la falda, separar la pretina y aumentar costuras arriba y abajo de la pretina, sobre la falda, en el corte aumentar costuras arriba y abajo, procedemos a realizar el bolsillo. Recuerden que después de aumentar la costura, lo que marcamos del bolsillo, el bocado, lo debemos de subir hasta el borde de la costura. Este falso y la vista lo vamos a hacer con un ancho de 4 centímetros. Entonces vamos a medir paralelo al bocado 4 centímetros. 4, 4, 4. Después de marcar el bocado, solo lo debemos de realizar en un solo lado, porque el bolsillo es exactamente igual en el lado derecho y en el lado izquierdo. Solo lo vamos a marcar en un lado y vamos a calcar la vista hasta el borde de los 3 centímetros y el falso lo vamos a sacar igual de los 3 centímetros de ancho. ¿Para qué es esta vista y este falso? Para hacer una imitación de bolsillo. Como en el posterior también tenemos una simetría, necesitamos los dos lados de la falda. De esta manera, ya tengo falda al lado derecho, ya tengo falda del lado izquierdo copiada. Lo ideal, el molde siempre nos va a salir de esta forma. Cuando vayan a copiar el otro lado, lo van a copiar del lado contrario. Para realizarlo, ustedes se van a una ventana, ubican el papel y simplemente lo copian a contraluz para que les vaya a quedar los dos moldes iguales. Después de realizar la pretina, después de realizar la cremallera, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Debo de doblar la cremallera de uno de los dos lados y voy a ubicar línea sobre línea. Lo voy a asegurar con un alfiler
para que sea más fácil de manipular. Ahora, después de tener yo ya fijo con el alfiler, que no se me va a mover, así me va a quedar el molde cosido en la tela. Lo debo de unir porque el molde posterior es asimétrico en la parte superior e inferior, tienen un corte. Entonces ya aquí venimos y procedemos a realizar el corte en un lado más cortico y en el otro lado más ancho. Ya lo único que tenemos que hacer acá es cortar y aumentar costuras al lado y lado. Corto el otro molde y aumento costuras al lado y lado. Después de que separe el alfiler, como tengo el monte de la cremallera, entonces lo único que hago es prolongar la línea que acabo de realizar, corto y aumento costuras. Aumentamos costuras al lado, arriba y abajo. Recuerden que para cortar la pretina, yo ya calqué la pretina, ya le aumenté el espacio, para el monte de los botones. Ahora lo que voy a realizar es cortar esta pretina porque ya la calqué. Esta pretina es simétrica, quiere decir que el lado derecho y el lado izquierdo es igual, o sea que me va a servir la misma pretina. Entonces ya puedo proceder a recortar. Recuerden que para recortar debo de doblar la cremallera y corto. Esa misma modificación la hago al lado y lado. Doblo la cremallera y corto por el centímetro de costura que acabo de aumentar, quedando de esta manera.